Cuando guste, coordinador. Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación. Voy a leer un mensaje de parte del grupo parlamentario y después le pasaré el uso de la voz a mi compañera, a Josefina Vázquez Mota, y después a Kenia López Rabadán. Nuestra clase media está en peligro de extinción. Se trata de un hecho muy preocupante. A lo largo de los últimos años de responsabilidad y estabilidad, la clase media se había venido ensanchando. Actualmente está integrada por 50 millones de personas, pero estábamos a 15 millones de personas a punto de ascender a ella. Es decir, una mayoría de mexicanas y mexicanos vivirían en ella en los próximos años. La clase media es producto de las políticas públicas impuestas por el PAN. Por ello, en nuestra reunión plenaria, las y los senadores definimos como prioridad defenderla, fortalecerla y ampliarla. La defenderemos con iniciativas que impidan que pierdan su patrimonio por la irresponsabilidad del gobierno. La fortaleceremos con programas que le den acceso a vivienda, educación privada, estímulos fiscales y financiamiento a sus proyectos empresariales. La ampliaremos ayudando a que al menos 3 millones de familias puedan tener el trabajo, ingreso y patrimonio para formar parte de ella. Por eso, en nuestra agenda proponemos impulsar el surgimiento de 1 millón de nuevos empresarios. Lo haremos a través de una red nacional de emprendedores en donde se encuentre en un solo lugar todos los programas de apoyo a empresarios y emprendedores. Acceso a vivienda para todas y todos. Plantearemos reformar al Infonavit para que todas las y los mexicanos cuenten con acceso a crédito accesible, suficiente y oportuno. Mayor impulso a la educación. Impulsaremos deducciones fiscales de colegiaturas y acceso a créditos universitarios con cotizaciones de Infonavit. Inversión masiva, infraestructura pública diseñada de tal forma que beneficie a las pymes. Con ello se reactiva el crecimiento, se detona el empleo y se incluye a la clase media como beneficiaria de la inversión pública. Termino subrayando que la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, como lo ha señalado nuestra compañera Kenia, tendría el efecto inmediato de fortalecer la economía de las familias de clase media al tener un ingreso adicional al hogar. En el Partido Acción Nacional seguiremos impulsando la propiedad privada, defendiendo a la empresa y ofreciendo empleos formales bien pagados a las y los mexicanos. Le paso el uso de la voz a mi compañera Josefina Vázquez Mota. Muy buenos días. Hoy les queremos presentar nuestra agenda o parte de nuestra agenda legislativa que estaremos trabajando en este periodo y vamos a legislar en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a favor de los grupos más vulnerables. Y lo vamos a hacer primero porque lo hemos hecho siempre y porque estamos totalmente del lado de quienes más han venido y están sufriendo en nuestro país. Pero lo haremos también porque en este gobierno, donde baja la inversión, donde la economía no crece, donde se defiende más a los agresores que a las víctimas, donde se atropella diariamente el derecho de millones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, donde se destruyen programas e iniciativas de política social en lugar de perfeccionarlas, justamente a quienes más se agrede, a quienes más se lastima, a quienes más se perjudica, es a los grupos más vulnerables, aunque en su discurso reiteren lo contrario. Prueba de ello es el presupuesto que recientemente se ha entregado o se ha dado a conocer. En este presupuesto quiero destacar al menos 2 renglones que sustentan que justo un gobierno como el que hoy está en este país atenta contra los grupos más vulnerables. El primero de ellos es el caso de las estancias infantiles, cuyo presupuesto no solamente baja en más del 50% respecto al año 2018, sino prácticamente desaparece en esta iniciativa en el presupuesto actual, convirtiéndolo en transferencias directas, lo cual, reiteramos, alivian temporalmente el ingreso de los hogares, pero atropellan totalmente el derecho de las madres y padres trabajadoras, derechos ya adquiridos, y le quitan, le arrebatan a miles de niñas y niños su derecho a un crecimiento integral. Justamente
en los años más importantes de su vida, en los años que van a marcar el resto de su existencia. El resto del presupuesto de egresos, denominado Recursos para Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, también registra una baja importante respecto al año 2018. Si el presupuesto es sin duda una señal inequívoca de que para este gobierno los grupos más vulnerables, particularmente niñas, niños, adolescentes, comunidades indígenas y millones de mujeres, no son ni serán una prioridad. Nosotros estamos del lado de estas millones y millones de ciudadanos. Hay una enorme preocupación también de afectación al seguro popular y estaremos muy atentos de lo que va a pasar, no solo con el seguro popular, sino en general con todo el sector salud. Podemos dar cuenta ya, de acuerdo al presupuesto, que el programa Prospera ha desaparecido. Un programa que estaba atendiendo a casi 7 millones de familias. Por supuesto, acompañamos y vemos con beneplácito las becas a los jóvenes, pero no podemos dejar de denunciar la desprotección a estas millones de mujeres y de niños en estas familias de Prospera, que hoy prácticamente acaba de ser destruido. Frente a todo ello, señalo algunas de las iniciativas que estaremos presentando. El primero de ellos, un sistema nacional de combate a la pobreza, reconociendo que tenemos más de 50 millones de personas en situación de pobreza, un sistema que tenga integralidad y que vaya con una dirección muy precisa, con tiros de precisión, a poder ayudar y recuperar a cada uno y a cada uno de los mexicanos carencias en materias de salud, de educación, de vivienda, de acceso a servicios básicos o de acceso a la alimentación. Otra muy importante es la creación de un cheque social. Sí, un cheque social que tiene una diferencia o dos muy importantes con las transferencias que hoy se están dando. El primero de ellos, no hay un propósito político electoral, y el segundo son transferencias que van para necesidades concretas y que tienen que ser evaluadas permanentemente. Una tercera iniciativa de este grupo tiene que ver con el acompañamiento a las sociedades y a las comunidades indígenas, que por cierto, en el presupuesto, ya lo ha denunciado la senadora Xóchitl Gálvez, ha sido una de las comunidades más castigadas, más olvidadas, totalmente despreciadas en el presupuesto, lo cual evidentemente reitera que las comunidades y los grupos indígenas no le importan a este gobierno. Vamos a promover la formación de sociedades indígenas para que reciban proyectos e ingresos para sus proyectos de inversión y acompañar de manera mucho más sólida a las mujeres, a los niños. Vamos a proponer la seguridad social a jornaleros agrícolas y trabajadores del campo que estén incorporados al Seguro Social, la creación de un fondo de apoyo a la infancia que garantice los derechos humanos para millones de niñas, niños y adolescentes. Y para terminar, aunque no es la última iniciativa, solo he mencionado algunas de nuestro grupo parlamentario, el que las víctimas del crimen de violencia sexual puedan denunciar a lo largo de su vida sin que este delito prescriba. Hoy en México este delito prescribe desde los 3 años y por lo tanto el agresor, el victimario, goza de toda la impunidad. Vamos a ayudar a romper el silencio, a romper la secrecía de este crimen de violencia sexual. Todas estas iniciativas acompañadas de evaluación de indicadores, y quiero reiterar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no es solamente oposición, somos la alternativa y hemos demostrado acompañar a este gobierno en aquello que sí ayuda, en aquello que sí colabora al desarrollo de las capacidades, al desarrollo de las familias, de las mujeres, de los grupos más vulnerables. Pero nos vamos a oponer y lo vamos a hacer con firmeza a todo aquello que siga atacando a los grupos vulnerables. Y hoy termino señalando, renunciar a la calidad educativa en las aulas, renunciar a la evaluación, renunciar a trabajar en las leyes secundarias, renunciar a que los maestros estén en las aulas por su talento que lo tienen y su capacidad, es quitarle a los niños, niñas de los grupos más vulnerables
la oportunidad de tener movilidad social, es dejarlos sumidos en la mayor de las pobrezas y también de la falta de oportunidad. Termino citando a Malala: no queremos políticos que tomen todas sus decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías. Lo que queremos es que escuchen a la gente, y en este grupo estamos escuchando a la gente. Muchas gracias, coordinador. Decirles que el Partido Acción Nacional está trabajando en beneficio de las mujeres de México, y aquí están 55 iniciativas que hemos inscrito, 55 iniciativas a favor de empoderar a las mujeres. Y es importante porque no solamente es un discurso, sino es una realidad. La posibilidad de que este Senado de la República materialice la paridad de género en el poder de nuestro país es sin duda trascendente, porque nuestra aspiración como panistas es que las mujeres mexicanas estén en mucho mejores condiciones. No solamente vamos a presentar estas 55 iniciativas, sino además estaremos haciendo propuestas que tienen que ver, como lo ha dicho aquí ya el coordinador Mauricio Curi y la senadora Josefina Vázquez Mota, tiene que ver también, sí, con empoderarlas políticamente, pero también con empoderarlas económicamente. Vamos a proponer un programa de 100 días de trabajo asegurado a las mujeres mexicanas. ¿De qué se trata esto? De la posibilidad real, no de recibir 500 o 1,000 o 1,500 pesos, sino de que las mujeres mexicanas tengan un trabajo asegurado por 100 días, que les va a permitir, por supuesto, tener recursos, pero tener libertad económica. El problema de fondo es que si las mujeres no tenemos libertad económica, no tenemos la posibilidad real de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias y de cuidar a nuestro entorno. También quiero decirles que algo que nos ha hermanado a todas las senadoras y a los senadores del PAN es, por supuesto, generar mejores condiciones para las mujeres desde el ámbito de los impuestos. Y vamos a proponer que las mujeres paguen menos ICR si se encuentran en un núcleo familiar en donde su pareja también está pagando ICR. Me explico. Si hay 2 personas trabajando en un núcleo familiar y el hombre está pagando impuestos sobre la renta, que las mujeres puedan pagar menos impuestos sobre la renta y así también tener la posibilidad de tener más recursos. Uno de los temas que sin duda hemos dicho todos los partidos en campaña, todos, pero que hoy desafortunadamente sigue siendo una realidad lacerante, es el tema de la desigualdad de salarios. Solo por el hecho de ser mujeres, las mujeres ganamos hasta 30% menos. Por eso es que implementaremos una serie de medidas para que haya un salario igual a un trabajo igual, sin importar el género. Y vamos aquí a hacerlo de la mano, por supuesto, con las empresas de este país. La flexibilización de horarios es algo que para el PAN es una prioridad. Las mujeres tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos derecho a desarrollarnos y también tenemos derecho a estar en casa y a estar, si tienen hijos, con sus hijos, y a estar, si tienen padres, con sus padres, y a estar, si tienen algún tipo de clase, de proyección personal, lo que quieran hacer. Hoy, lamentablemente, eso se reduce. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y vamos a proponer, entre otras cosas, por supuesto, que las mujeres puedan hacer un trabajo en casa y así también empoderarlas, así también permitirles que se desarrollen como personas, ellas y sus familias.
Quisiera cerrar esta larga lista de temas que ya hemos aquí mencionado con dos temas. Hoy propusimos en la Comisión de Igualdad que el titular del ISSSTE y el Ejecutivo Federal destituyera al señor Mireles. El partido oficial de Morena dijo no. Es increíble, pero ahora resulta que los senadores, las senadoras de Morena son más amblistas que AMLO. Es increíble que no quieran generar un acuerdo para que se pida, para que se exija la remoción de un señor que de manera sistemática ha violentado a las mujeres. ¿Saben qué sí se acordó? Se acordó pedirle al señor Mireles que renuncie. Es lamentable que esta obsesión de no tocar al presidente de la República y no tocar al gobierno federal se traslade también a los temas de mujeres. Porque esto no tiene que ver con politización, tiene que ver con que las mujeres somos asesinadas por el hecho de ser mujeres. Cobramos menos o ganamos menos por el hecho de ser mujeres. Cualquiera se siente con el derecho de tocarnos, de violentarnos o hasta de matarnos porque se siente más fuerte que nosotros. Y cuando un servidor público como ese señor Mireles se atreve a hacer ese tipo de pronunciamientos y no hay nadie que le diga no puedes estar en ese cargo porque eres un servidor público y no respetas a las mujeres, entonces algo estamos haciendo mal. Muy lamentable lo que pasó en la Comisión de Igualdad. Lo que sí se aprobó es pedirle al señor que renuncie. Verdaderamente lamentable. Por último y cierro. El Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, recibió solamente 23 millones de pesos más. Si le metemos la inflación, por supuesto que hoy el INMujeres va a recibir más recursos. Pues tampoco quisieron acompañar la posibilidad, porque era solo eso, la posibilidad de que la Comisión de Presupuesto pudiera aumentar el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres. Así, perdón, compañeras, compañeros de la mayoría, así no. Porque no puede ser que defendiendo a su líder, a su jefe, vayan en contra de las mujeres de este país. Muchísimas gracias. Sí, si nos los permiten, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Elizabeth Rodríguez, de Notimex. Muy buenos días. Hola, buenos días. Son varias preguntas. Primero, relacionada con su paquete de iniciativas, ¿dará tiempo de que se presenten? Porque también por parte del Ejecutivo hay otras iniciativas y por parte de Morena y de otras fracciones parlamentarias también muy interesantes, pero sobre todo las que interesan al grupo mayoritario, pues ¿dará tiempo de que analicen también las suyas, que también son muy buenas y muy interesantes? Esperemos que sí, ya será trabajo de nosotros estarlas impulsando y presionando para que así sea. Y por otro lado, me gustaría salirme un poquito del tema. Quería preguntarle su opinión sobre esta situación en Tamaulipas de las ejecuciones extrajudiciales o a presuntos militares. ¿Qué opinión se merecen? ¿Qué situación? ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿cuál es el llamado? Porque además pues, es un gobierno que viene del PAN en Tamaulipas. En el país tenemos un serio problema de inseguridad y de falta de gobernabilidad. Este tipo de delitos, que son de delitos del fuero federal, tienen que ser atendidos. Para mí es muy frustrante ver 10,000 elementos de la Guardia Nacional en las fronteras, porque así lo pidió Trump, y no tener elementos de la Guardia Nacional donde se necesita. Por supuesto que se tiene que revisar este caso y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también está atenta, como sé que lo está. Por otro lado, me gustaría preguntarle sobre la reforma de las leyes secundarias. Están viendo en la Cámara y ya otra vez volvió a cerrar la CENTE, las instalaciones de la Cámara. Es una situación terrible. Se dice en un periódico de circulación nacional que el gobierno federal, digamos, ya dobló las manitas, les va a dar las plazas que se les retiraron, les van a dar bonos. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nosotros votamos en contra de la reforma de la reforma. Supimos que le dieron otra vez la rectoría de la educación a la CENTE. Tan es así que el presidente se junta con ellos y están haciendo lo que ellos les dicen. Es muy complicado para nosotros ver cómo la educación en nuestro país va hacia la baja, que es la fecha que todavía no tienen ni siquiera el total de los libros los niños en las escuelas, y que
que se sigan admitiendo las presiones de la coordinadora y que la coordinadora sea la que mande y la que ponga los puestos o no, y que hayan quitado la evaluación educativa, se me hace terrible para la educación. ¿Cuál sería el llamado en este sentido, no sé, al Ejecutivo o al mismo Legislativo? No, pues al Ejecutivo y al Legislativo que hagan leyes que verdaderamente les sirvan para la educación del país y para tener un país competitivo y que tengamos niños bien preparados. Gracias. La siguiente pregunta es de Mayolo López, de Reforma. Me gustaría conocer la opinión de Vázquez Mota sobre el asunto. Fue el mismo presidente el que revela que él dijo que los normalistas deberían tener pase automático. Es decir, ¿por qué cede el presidente de la República? Y también al coordinador, la respuesta que hoy les dio a ustedes en relación con el delito, la ley que se votó hace 2 días. Sí. Gracias, Mayolo. Bueno, en relación a la educación, diría al menos 2 afirmaciones. La primera de ellas es que es claro que hoy la educación es rehén de un propósito político y no de un propósito de calidad y de mejora para miles o millones de niñas, niños en las aulas de este país. Y nosotros estamos del lado de las maestras y de los maestros. Y porque estamos del lado de las maestras y de los maestros, sabemos que en su gran mayoría no solamente tienen vocación y compromiso, sino están del lado de tener sus plazas por concurso, por evaluación y no por un arreglo político que deja de lado cualquier mérito y cualquier esfuerzo. Así que lamentamos y rechazamos que este sea el acuerdo, porque va en detrimento no solamente del propio magisterio y de las maestras y maestros, que son miles, que cumplen con compromiso, pasión y con una enorme vocación su tarea magisterial, sino que atenta contra los derechos de niñas y niños a lo largo y ancho de todo el país. ¿Por qué cede el presidente? Bueno, habría que preguntarle a él directamente por qué está cediendo. Lo que podemos es decir desde este grupo parlamentario, y hemos escuchado muchas voces de padres de familia, e insisto, de maestras, de maestros, de que hay una enorme preocupación y por supuesto un rechazo a que se le dé a estos grupos el control del sistema educativo en el país y se les den concesiones y prebendas que solamente benefician a unos cuantos, pero que van en detrimento y que están dañando a millones de niñas y de niños y están afectando sus derechos, su interés superior. Lo que no suceda en las aulas no va a suceder en la vida del país. Y si se rinde la calidad y la evaluación en las aulas, pues entonces se está condenando particularmente a las niñas y niños más vulnerables a jamás tener capacidad de superar la pobreza y mucho menos a tener movilidad social. Mayolo, ante tu pregunta sobre los adjetivos que el presidente de la República hizo sobre nosotros, pues creo que nos hacen mucho caso para decir que estamos moralmente derrotados, ¿no? Creo que ya estamos cansados, aquellos que hemos tenido empresa, que todos aquellos que han mamado de la ubre gubernamental estén diciendo y estén siempre en contra de los que están produciendo en este país. Y los veo muy valientes, como lo dije ayer, con el tema contra los contribuyentes, pero contra Trump los veo a lo que él diga, y contra el tema de los narcotraficantes, hablándoles de por favorcito, y eso sí, a los que pagamos impuestos van contra todo, a tal grado de decir que son criminales de seguridad nacional o de delincuencia organizada. Y con estos adjetivos que el presidente nos está poniendo, lo único que hace es que nos damos cuenta que estamos en el rumbo correcto, en el rumbo correcto de la clase media, de aquel que puede perder su trabajo, que lo está perdiendo, que llevamos 280,000 empleos perdidos, que la economía está estancada por malas decisiones de un gobierno que ni sabe, ni puede, ni quiere dar certidumbre al país. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando, que el mexicano de clase media sepa que estamos con él, con el empresario, que estamos mucho más a favor del mérito que de la dádiva, porque lo único que quiere este gobierno de Morena es más recursos para seguirlo regalando, y por cierto, no saben ni regalarlo bien. Le voy a pedir a Xóchitl Gálvez que dé a continuación un término de esto. Yo tengo una iniciativa presentada con eso de incitar a la violencia. El lenguaje que el presidente usa es un lenguaje violento.
Deberían de ver los ataques que estamos teniendo en redes sociales a raíz de sus dichos en la mañana, de acusarnos de farsantes. No está bien que el presidente no respete a un poder paralelo a él. No somos un poder subordinado, aunque pareciera a veces que algunos senadores se subordinan, pero no. Nos debe respeto el señor presidente, aunque le cueste. ¿Quién es el farsante? El que en 1995 dijo que Manuel Bartlett era un corrupto porque había hecho obras públicas a cargo del erario de Tabasco, o nosotros que solo defendemos que no se nos compare a los empresarios bien habidos y honrados con el Chapo Guzmán. Aunque no le guste, está mal hecho. Gracias. ¿Qué dicen los mensajes en las redes? Perdón. Bueno, pues es ataques de todo tipo, porque pues se sueltan sus bots y se sueltan sus chairos a agredirnos de una manera impresionante a raíz de que reciben el mensaje divino de ataquen, ¿no? Está mal, no llegan a las amenazas, pero sí es notorio esta agresión de la que somos objeto los senadores a partir de estos mensajes presidenciales. Recuerden lo que pasó en Estados Unidos, donde estamos pidiendo que se investigue terrorismo y vamos allá y ponemos la cara, ¿no? Eso es terrorismo verbal, lo que el presidente está haciendo en México. Finalmente les pregunta Gerardo Suárez del Heraldo de México. Muy buenos días a todos. En el caso de este tema de las factureras, ¿ya hay fecha para que presenten su acción de inconstitucionalidad o hasta cuándo? ¿Para qué, perdón? Para presentar una impugnación ante la Corte. Bueno, estamos juntando los diferentes grupos parlamentarios. Esta tiene que pasar todavía por la Cámara de Diputados y entraría en vigor el 1 de enero. Tendríamos todo este tiempo para poderla ir armando y presentarla la primera semana de enero. Ahora, en el paquete económico que envió el presidente, también hay una propuesta de reforma fiscal para que se cree una figura de delator o de informante para las autoridades y que brinde información, datos para combatir a las factureras, a las empresas fantasma. ¿Qué opinan al respecto, que va conectado con esta reforma que apenas pasó? Gracias. Mira, yo no tengo esa información al respecto, no está la gente que está en la comisión, no tengo información al respecto. Lo único que te puedo decir es que el presupuesto que tiene en este momento que mandaron a la Cámara de Diputados, hay 86 mil millones de pesos para Pemex. Le siguen echando dinero bueno al malo, siguen buscando dar dádivas y buscando dar solamente programas electorales. Pero el tema ahora las facturas, lo más complicado de esto es explicarle al ciudadano que las facturas que están emitiendo no son facturas falsas, son facturas que están registradas ante Hacienda y que Hacienda le está pasando la prueba, la atribución al empresario, a la empresa, de revisar si la empresa tiene su domicilio fiscal correcto, si los socios son gente de bien, si está bien su capital social, etcétera. Y eso no es correcto y solamente está haciendo que haya más burocracia y golpeando más a la clase productiva del país. No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes.